La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios confiar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, Padre, ¿escuchas? Sí, hola. Está bien lo que acabas de decir, donde ocurrió el segundo derramamiento o el segundo Pentecostés, creo que fue en los años 1800. ¿Escuché eso bien? Correcto, está bien, entonces comenzó. Está bien, así que cuando era realmente adolescente, hace mucho tiempo, fui parte del movimiento carismático en Los Ángeles y lo atribuyeron a un comienzo, creo, en Notre Dame, en un retiro con 12 chicos en los años 60. Pentecostales, sí. Bueno, un grupo carismático dentro de la iglesia, así que estuve allí por bastante tiempo. Y siempre parecía que se quedaban atascados y que el segundo Pentecostés estaba llegando, pero se perdieron algo si esto ya estaba sucediendo. Posiblemente. Recuerda, cada vez que Dios revela sus dones, lo hace de manera muy silenciosa. Muy raramente hace una fanfarria, como fue el caso con la primera venida del Espíritu Santo. Se volvió como un trueno en forma de fuego y un viento rugiente, pero este derramamiento, sabemos con certeza, comenzó a finales de los años 1800, porque Jesús le dijo a Luisa a lo largo de los volúmenes en varias ocasiones que ella es la primera criatura concebida en pecado en recibir este don, que es una restauración de la misma santidad que nuestros primeros padres disfrutaron antes del pecado, la cual ni siquiera los apóstoles recibieron. Recibieron una indulgencia plenaria el día de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, lo que les dio el poder de entregar sus vidas por Cristo, pero esta restitución de la santidad primordial nunca se ha escuchado, y este es el derramamiento del Espíritu Santo como un don. Ahora hay una diferencia entre los dones carismáticos y el don de vivir en la voluntad divina. ¿No son lo mismo? Sí, para lo carismático. Y luego tienes los dones del Espíritu Santo: consejo, temor del Señor, piedad, conocimiento, sabiduría, valentía, pero todos son diferentes. Hay muchos dones del Espíritu Santo, pero este don de vivir en la voluntad divina no es un don carismático. Es en el sentido de las diversas cualidades y características específicas que los individuos
cada uno de ellos reciben en diferentes grados y de diferentes maneras únicas para la edificación y fortalecimiento de la Iglesia en su conjunto. Dios le dará a una persona, por ejemplo, un don carismático de hablar en lenguas, interpretar lenguas, otra persona en el don carismático de la profecía. Esto no es lo mismo que vivir en la voluntad divina, así que esa renovación carismática se centra en los dones carismáticos. Ahora aceptan todos los dones, incluso la voluntad divina, pero otros desconocen este don de vivir en la voluntad divina. Pero este es el don de los dones. Jesús le dice a Luisa, este es el mayor regalo que Dios podría dar a la raza humana. Sí, y eso puede, sí, así que sabemos que esto no debe estar al mismo nivel que lo carismático. Gracias. Para empezar, abordemos el tema de la concepción inmaculada. La Santísima Virgen María aborda este mismo tema en el primer día, en el libro titulado La Virgen María y el Reino de la Voluntad Divina. Y ella dice, mi hijo, escucha atentamente lo que tu tierna madre desea decirte. Es mi corazón maternal el que te ama mucho y quiere derramarse sobre ti. Sabe que te tengo inscrito aquí mismo en mi corazón y que realmente te amo como a mi hijo, pero siento un dolor al ver que no eres similar a tu tierna madre. ¿Sabes por qué? Es tu voluntad la que te roba la frescura de la gracia, la belleza que cautiva a tu Creador, de la increíblemente poderosa fuerza que conquista y soporta todo, y del amor que impacta todo. En una palabra, tu voluntad no es voluntad que anima a tu Madre Celestial. Conocía mi voluntad solo para mantenerla sacrificada en homenaje a mi Creador. Mi vida estaba completamente impregnada de la voluntad divina. Desde el primer momento de mi concepción, fui moldeada, calentada y colocada en la luz de la voluntad divina, que purificó mi semilla humana con su poder de tal manera que fui concebida sin pecado original. Por lo tanto, si mi concepción fue tan inmaculada y gloriosa como para formar el honor de la familia divina, fue únicamente gracias al fiat omnipotente que se derramó sobre mi semilla, por el cual fui concebida pura y santa. Si la voluntad divina no se hubiera derramado sobre mi semilla con más amor que el de una madre tierna para preservarme de los efectos del pecado original, habría experimentado la pobre situación de todas las otras almas que han sido concebidas con pecado original. Por lo tanto, la causa principal de mi concepción inmaculada fue la voluntad divina sola, que sea honrada, glorificada y alabada por haberme concebido sin pecado original. Ahora, hijo, escucha lo que tu tierna madre diré. Nunca dejes tu voluntad humana actúe por su cuenta. Esté contento de morir en lugar de conceder un solo acto de vida a tu propia voluntad. Yo, tu Madre Celestial, estaba dispuesta a morir miles y miles de veces en lugar de hacer un solo acto de mi voluntad. ¿No deseas imitarme? O, si quieres, mantén tu voluntad sacrificada en honor a tu Creador. La voluntad divina dará su primer paso en tu alma y sentirás que te moldean con un aura celestial purificada y calentada de tal manera que sentirás desaparecer las semillas de tus pasiones y te mantendrás colocado por Dios dentro de los primeros pasos del reino de la voluntad divina. Ahora, la Madre Bendita usa esta hermosa expresión. Ella dice, si decides morir, en lugar de conceder un solo acto de tu voluntad o vida a tu propia voluntad, serás purificado y luego serás moldeado y después serás colocado dentro de la voluntad divina. Ahora,
La Iglesia describió el crecimiento del alma hacia la unión perfecta con Dios al hacer su voluntad y luego, en los escritos de Luisa, al vivir en su voluntad, como una progresión que avanza desde la purgación. Por eso María dice, tú lo purificas. El primer paso es la purgación pura, luego la iluminación y finalmente la unificación. Así que las palabras de María sobre el alma siendo moldeada, purificada y calentada, purificada, moldeada y calentada, se refieren a estas tres etapas que culminan en la despasión del alma. Y a menudo, la etapa temprana de unión del alma está acompañada por una oscuridad, aridez interior, una desnudez de todos los apegos desordenados y pocas consolaciones espirituales. Pero no te desanimes por esto, esta es la etapa inicial. En esta etapa temprana de aridez interior o oscuridad espiritual, el alma puede pensar que ha sido abandonada por Dios, ¿verdad? ¿No es eso lo que Jesús experimentó en el desierto? ¿Cuándo fue probado por Satanás? ¿O no fue esto lo que María o Luisa experimentaron y se le permitió ser probada por el diablo durante 3 años? Muchas veces Dios pone al místico o al santo a pasar por una prueba antes de que comience la misión apostólica y se le permite al diablo ponerlos a prueba. Ahora puede que no se sientan todos abandonados de la misma manera, pero hay esa sensación de sentir las profundidades de su nada a nivel humano y su incapacidad que sin la gracia de Dios no tendrán éxito. Así que en la etapa temprana de la interioridad de la oscuridad espiritual, el alma puede pensar que está siendo abandonada por Dios, pero la verdad es todo lo contrario. Dios está inundando el alma con tantas gracias que la disponen a la constancia y a la inmutabilidad en su voluntad divina. Así que Concepción Inmaculada de María tuvo lugar y ella dice que en el primer párrafo que leí desde este día 1, que al ser concebida, dice, fui moldeada, calentada y colocada en la luz de la voluntad divina en el primer momento de mi concepción. Así que sucede simultáneamente con María, purificación, iluminación, unificación, y María, según los padres de la Iglesia, poseía todas las virtudes, en grado heroico, desde el momento de su concepción inmaculada, porque fueron infundidas por Dios, así como Adán y Eva recibieron la misma santidad por infusión. No hicieron nada para merecerlo porque fue un regalo. Si fuera una virtud se merecería, si es un regalo se da libremente. Así que el regalo de vivir en la voluntad divina fue dado a María en el momento de su concepción, a Adán y Eva en el momento de su creación y a nosotros en el momento de nuestra resolución, no conceder un solo acto de vida a nuestra voluntad humana, la voluntad divina. Así que ese es el ejemplo de María, un ejemplo tremendo al que aspirar. Ella realmente elevó el estándar tan alto como se puede en un nivel humano, y ella, como una madre tierna, se inclina a nuestro nivel para comunicarse con nosotros, como lo hizo con ninguna otra que la mujer que recibió el título de Concepción Inmaculada de María, a saber, Bernadette. María se rebajó al nivel de Santa Bernardita de Subaru y se comunicó con ella en un pobre y empobrecido dialecto francés. Eso es exactamente lo que Jesús hizo con Luisa. Él no esperaba que ella viniera a su nivel. Él se bajó a su nivel y le habló en un dialecto italiano pobre e imperfecto. Así que, si el Papa Pío IX, en el primer Concilio Vaticano, declaró a María infaliblemente, declaró al Papa como infalible en cuestiones de fe y moral, cuando hablaba ex cátedra pero se refería a María como un dogma de fe de la Concepción Inmaculada en 1854, 4 años después, la bendita Madre le diría a Bernadette que yo soy la Concepción Inmaculada, confirmando lo que la Iglesia había afirmado. Lo hermoso aquí es la obediencia de María que pasa desapercibida. Durante 2000 años no se ha reportado ninguna aparición de María con el título de Concepción Inmaculada. Ninguna María se mantuvo en silencio porque ella quería que la Iglesia hiciera ese anuncio. Una vez que la Iglesia lo dijo, entonces ella lo dijo abiertamente. Ella siempre obedece a la Iglesia. Así que fue hasta que el Papa Pío IX lo convirtió en una declaración dogmática. Ahora, incluso en ese entonces, cuando lo hizo, nadie lo sabía, porque las noticias no viajaban, como lo hacen hoy,
Hoy en día, si dices algo, llega a todo el mundo en un día. En ese entonces, tardaba alrededor de 10, 15 años en llegar al mundo, porque no tenían radios ni televisores. Así que las noticias iban muy lentas. Así que la mayoría de la gente ni siquiera sabía sobre esta declaración de la concepción inmaculada. Por lo tanto, cuando la bendita madre le dijo a Bernadette esta verdad unos años después, quedaron sorprendidos, al menos su obispo y el sacerdote, que ella supiera esto. Ella estaba en un pueblito pobre alejado de la ciudad y estaban sorprendidos de que ella supiera esto. Celebramos su triunfo no solo por el regalo de Dios, sino también por su propia cooperación con ese regalo. Ella fue concebida inmaculadamente, pero mantuvo esa inmaculacidad a lo largo de toda su vida. Al no pecar y al no dar un solo acto de vida a su voluntad humana, lo cual para mí es, sin querer hacer un juego de palabras, inconcebible. Quiero decir, eso es algo poderoso que hizo, no dar ni un solo acto de vida a su voluntad humana. No es solo un acto externo, es un acto interno. Significa que ni siquiera se detendría a pensar en algo que fuera malo, ni siquiera por un segundo. ¿Y por qué digo que esto es inconcebible? Porque el diablo no necesita nuestro consentimiento para meter pensamientos malos en nuestra memoria o intelecto. Dios le ha dado ese permiso. El diablo puede poner en tu mente, sin tu consentimiento, malas imágenes, malos pensamientos, malos recuerdos, etc. Sin embargo, no puede entrar en tu voluntad sin tu consentimiento. Esa es la única facultad y la más gloriosa de las tres que componen el alma en la que no puede entrar. Entonces, si un pensamiento llega a tu mente o tu memoria, un intelecto o memoria que digamos no es bueno, y lo piensas por un momento porque estás atento en ese momento, y luego, antes de que te des cuenta de que estás entreteniendo, dices, oh, ¿qué estaba haciendo? María ni siquiera fue allí. Eso es lo que lo hace increíble. Ella no consideró lo que el diablo pondría en su cabeza, y estoy seguro de que él había intentado muchas veces hacerle eso a ella. Especialmente cuando Herodes, ya sabes, el primer intento contra la vida de su hijo ocurrió. ¿Qué madre no se sentiría enojada? El asesino, el hombre que está tratando de matar a tu hijo, ¿verdad? Pero ella sí. En el libro que acabo de compartir contigo, usa algunas palabras fuertes para hablar de Herodes también. Tirano, creo que es la palabra que ella le llamó, que es lo que él era. Pero, bueno, la lectura de hoy es del Evangelio de Lucas, donde el ángel Gabriel se aparece a María y le dice que nada es imposible para Dios, que aunque ella no lo sepa, hombre, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ella y ella se convertirá en la madre de Emmanuel. Dios está con nosotros. Este tema de la Inmaculada Concepción de la Santísima Madre es un prototipo de la futura Iglesia. Esa es la Iglesia de todos los bautizados que vivirán el don de la divina voluntad. María es el prototipo. Así que compartiré contigo algunos de estos extractos de la Iglesia donde esto está, por ejemplo, articulado. La encíclica Redemptoris Mater del Papa Juan Pablo II habla de esto. Él dice que en la Anunciación, María se confió completamente a Dios con la plena sumisión de su intelecto y voluntad. Este fiat de María, hágase en mí, fue decisivo. El misterio de la encarnación se cumplió cuando María pronunció su fiat. Esto es de la encíclica del Papa Juan Pablo II. Qué poderoso es también el acto de la gracia en el alma de María. Qué tan omnipresente es la influencia del Espíritu Santo y de su luz y poder. ¿Su peregrinación es interior? Es una peregrinación en el Espíritu Santo. Es precisamente en este camino eclesial y aún más a través de la historia de las almas que María está presente. Es claramente evidente por su pregunta al ángel en el momento de la Anunciación que ella había tomado una decisión muy firme. Esa es una resolución, una decisión muy firme. La gracia que la preparó para la maternidad virginal ciertamente influyó en todo el crecimiento de su personalidad, mientras que el Espíritu Santo no dejó de inspirarle desde sus primeros años.
el deseo de una unión total con Dios. Sin embargo, por su decisión, ella se convierte en el arquetipo de todos aquellos en la Iglesia que han elegido servir al Señor. Maximiliano Kolbe, el segundo mariólogo más grande en el catolicismo después de Luis de Montfort, también presenta a María como el prototipo de la posesión del Espíritu Santo sobre nuestro espíritu. Él dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de María. Lejos de estar alienada en su personalidad por el dominio del Espíritu Santo, ella es, por el contrario, más que cualquier otra criatura. Ella vive en un estado de sinergia divina con el Espíritu Santo. Ahora, Pablo toca el tema que el Papa Juan Pablo II y San Maximiliano Kolbe abordan cuando escribe en su carta a los Efesios. La gente en esa área de Asia Menor en ese momento se quedó allí durante aproximadamente 2 años y al presentar la iglesia futura, que es la iglesia de las almas que viven en la voluntad divina, en la era, Pablo previó prácticamente todas las cosas, fue llevado al tercer cielo, tuvo muchas visiones, incluso dice en su carta a los Corintios, poseo todos los dones que Dios tiene, Dios realmente lo dotó. Y en los escritos de Luisa, Jesús le dice que Pablo vivió casi con una gracia continua y eficaz. Así que Pablo fue un instrumento único en las manos de Dios. Algo me vino a la mente sobre Pablo y Luisa que es similar. Pedro, en su segunda carta, escribe sobre Pablo diciendo, hay dificultades en sus escritos. Puedes ver que hay una pequeña lucha entre Pedro y Pablo, pero lo mismo se dice con respecto a Luisa por las iglesias. Se dice que hay dificultades en los escritos de Luisa, pero eso no significa que sean malos. Hay dificultades en la lectura de Pablo, por su gramática. Era un gran teólogo en términos de su doctrina, pero su gramática podría haber mejorado. Algunas oraciones, por ejemplo, las dejó fragmentadas, como en la segunda carta a los tesalonicenses, empieza a hablar del hombre de la iniquidad, el hombre de la maldad, que se sentará en el trono de Dios. Y luego cambia y dice, ¿te acuerdas que te dije esto? Nunca termina algunas de sus oraciones. Otros son un poco incoherentes, así que Pedro se hace eco de eso. Pero volviendo a Pablo, él estaba escribiendo a la comunidad de Éfeso, ¿de acuerdo? Y eligió usar una palabra griega que es la misma que se usa para el día de la fiesta de María hoy, Inmaculada. Pero la usa para describir a la iglesia viviendo en la voluntad divina. Él elige esta palabra, Immaculatus, en griego, y para describir mejor la cualidad positiva de la obediencia pura y perfecta a la voluntad de Dios, de manera completa y absolutamente total. Y San Jerónimo, cuando tradujo las cartas de Pablo al latín, en su Vulgata trajo esta palabra, a la Vulgata, como Immaculatus. Amomon es la palabra griega, Immaculatus es el latín, y se le atribuyó a la Virgen bendita, María, como si se la designara como el prototipo de la futura iglesia, porque Pablo se refería a la iglesia, y Jerónimo usa la misma palabra para María en relación con la iglesia. Pablo también lo mantuvo en su forma original, pero en latín. Así que el Nuevo Testamento desarrolla este tema en 2 pasajes notables del Evangelio de Lucas y los Hechos. Y en el saludo de Gabriel a María, salve llena de gracia, San Lucas, la lectura del Evangelio de hoy, reitera la salutación profética del Antiguo Testamento dirigida a la Nueva. Jerusalén. La hija de Sión, en Lucas 1:28, el saludo de María. El ángel salve no era simplemente una salutación, sino una exaltación que significa exaltar, regocijarse llena de gracia. Y este saludo exultante resuena con los profetas del Antiguo Testamento, de Zacarías y Joel. Zacarías, quien se dirigió triunfalmente a la futura iglesia, llamada la hija de Sión, la Nueva Jerusalén, el centro religioso. Regocíjate, hija de Sión, con gran alegría. Mira, tu rey vendrá a ti con justicia. ¿Es él, el Salvador?
dice Zacarías. Ezequiel dice lo mismo en su capítulo 36. Zacarías capítulo 9, Zacarías capítulo 3, 16, y así sucesivamente. Así que los padres griegos también enseñaron comúnmente que la narración de Lucas sobre la salutación angélica de María exalta: regocíjate llena de gracia, reitera la salutación del Antiguo Testamento que enseñaron estos profetas del Antiguo Testamento, y eso está realmente destinado a toda la casa de la Nueva Jerusalén, toda la casa de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento. Y el rey en este pasaje que acabo de leerles, es decir, regocíjate en gran manera, hija de Sión, tu rey vendrá a ti. Un Salvador justo como él ha sido tradicionalmente considerado como el Mesías. Y la hija de Sión representa la inducción de la Nueva Jerusalén en estos tiempos finales. El Vaticano, el Concilio Vaticano II. Aquí se toca esta correlación entre el futuro de la Iglesia y el estado inmaculado de María, quien es el prototipo del futuro de la Iglesia. Y por eso Pablo escribió en su carta a los Efesios que la Iglesia no puede unirse a Cristo hasta que esté sin mancha, arruga o defecto. Y la palabra para mancha es sin mancha, immaculatus. Amón en griego, la misma palabra que se usa para María. Así que cuando la iglesia esté perfeccionada, entonces podrá unirse a Cristo, como se reporta en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Pero aún no estamos en ese estado inmaculado. ¿Qué nos llevará allí? El Espíritu Santo y María nos están preparando, educando y criando ahora. Y luego el fuego vendrá y reducirá las filas y un tercio quedará. Una nación pura y santa como en los días de Noé. Así que hoy un remanente quedará. Así que el Concilio Vaticano II dice al respecto, y esto proviene del Lumen Gentium, artículo 68, la Madre de Jesús es la imagen y el comienzo de la Iglesia, tal como se perfecciona en el mundo venidero. Ese es el prototipo de la futura Iglesia. También se afirma en Lumen Gentium, artículo 63. La Santísima Virgen es un tipo de la Iglesia en el orden de la fe, la caridad y la perfecta unión con Cristo. La palabra tipo, tipos en latín, significa modelo, que será reflejado más tarde por la futura Iglesia. Así que no puede ver en esta sombra del Espíritu Santo sobre María una señal maravillosa del nuevo Pentecostés. Esto eclipsará a la nueva Iglesia que derramará el don de la voluntad divina universalmente. Cuando el Espíritu Santo cubre toda la casa de Israel, esa es la iglesia del Antiguo Testamento, no la tierra física de Israel hoy, no. Israel significa todas las 12 tribus que han sido dispersadas, reunidas, y por eso María aparece con 12 estrellas en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. El primer libro de la Biblia, capítulo 3, ella es la señal que derrotará a Satanás. El último libro de la Biblia, capítulo 12, ella ha conquistado a Satanás. Y ella ha reunido todas estas tribus perdidas. Así que eso es lo que se conocía como el Antiguo Testamento, Israel. Y este Espíritu Santo cubrirá toda la iglesia, la eclesia, al amanecer de la era escatológica, que comienza ahora con los tiempos finales. Hay dos niveles en los tiempos finales. Uno, está en el tiempo y espacio humano, en la historia humana. Eso es ahora. El segundo Pentecostés comenzó con Luisa. Ella fue la primera persona en recibir el primer derrame del segundo Pentecostés, cuando recibió el don de vivir en la voluntad divina. Luego muchos otros santos después de ella lo recibieron y se ha estado expandiendo exponencialmente por todo el mundo. Pero comenzó a finales de 1800, justo alrededor de la declaración del Papa Pío IX, quien declaró a María concebida sin pecado, justo alrededor de la época de Bernardita, quien recibió el mismo título de María, 1854, 1858, y luego Luisa, en 1898, recibió el don de la voluntad divina. Así que a finales de 1800 el Espíritu Santo comenzó a moverse. Justo en ese momento el Papa León tuvo esa visión, diablo, dándole 100 años para tentar a la humanidad. Así que Dios preparó a la Iglesia para este derrame de gracia, antes de permitir que Satanás nos atacara y nos tentara. Así como Dios permite que los santos sean probados antes de que comience la misión apostólica, para fortalecerlos en las virtudes, aumentar su mérito y perfeccionar su santidad,
Así que Él hace lo mismo a gran escala con toda la iglesia. Así que la iglesia ahora ha sido tentada por el diablo, justo al comienzo del derrame del Espíritu Santo. Y luego este derrame del Espíritu Santo cuando Él cubra toda la iglesia, lo cual coincide con el fuego. Así que el fuego es doble, es material y es espiritual. El material literalmente quemará los elementos de la tierra y el Espíritu literalmente reavivará las almas de los fieles. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y seremos recreados, y renovarás la faz de la tierra. Además, algunas otras referencias a María son del gran mariólogo, San Luis María Grignon de Montfort, quien dijo que María, en consecuencia, producirá las maravillas que se verán en los últimos tiempos. La formación y educación de grandes santos que vendrán al final del mundo están reservadas para ella, así que el primer año de la segunda Pentecostés es ahora, en el tiempo, la historia humana, el tiempo y el espacio. El segundo año es, después de la historia humana, cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo y hay una fusión de los cielos y la tierra y Cristo, quien llama a todos para el juicio general. Luis María Grignon de Montfort dice que al final Dios y su Madre levantarán santos que superarán en santidad a la mayoría. Los cedros del Líbano se elevan sobre los pequeños arbustos. En la segunda venida de Jesucristo, María debe ser conocida y revelada abiertamente por el Espíritu Santo, para que Jesús pueda ser conocido, amado y servido a través de ella. María extenderá el reino de Cristo sobre los idólatras y los musulmanes, y vendrá una era gloriosa cuando María sea la gobernante y reina de los corazones. Bueno, esa es mi introducción para hoy. Mi pequeña presentación sobre la primera media hora de esta charla, sobre los tiempos en los que estamos viviendo, y si tienes alguna pregunta o comentario, siéntete libre de hacerlo. Gracias. Padre, quiero preguntarte si los protestantes también pueden recibir el don de vivir en la divina voluntad. ¿Solo católicos? No, cualquiera. Eso está debidamente dispuesto. Ahora, para entender mejor mi respuesta, considera los 3 bautismos de los que habla el artículo 16 de Lumen Gentium. El documento del Concilio Vaticano II dice que hay un bautismo de sacramento, que está reservado para los cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes. Luego está el bautismo de deseo, que puede ser recibido por personas que sin culpa de su parte conocen el mensaje salvador de Cristo, pero aún así viven de acuerdo con los dictados de su conciencia, la voz de Dios, haciendo el bien y evitando el mal. Esto se llama bautismo de deseo. Eso está abierto a todos, incluso a los no cristianos. Y luego está el bautismo de sangre, que es el martirio, para admitirte directamente al cielo, sin purgatorio. Ahora, la pregunta es, ¿pueden los no protestantes o no católicos recibir este don? ¿Pueden, basándose en ese modelo que acabo de compartir contigo, esa tripartición de bautismo, de sacramento, de deseo y de sangre? Recuerda lo que dijo nuestro Señor en el Evangelio. A quienes se les da más, se les espera más. Así que nosotros como católicos tenemos más que muchos otros porque se nos han dado los sacramentos, indulgencias, enseñanzas, magisterio que muchas otras iglesias no tienen. Así que se nos pedirá más, se nos da más que a la mayoría, pero pueden recibirlo implícitamente. Con un conocimiento general, este don, mientras que digamos, alguien que está informado y educado, con un conocimiento explícito, puede recibirlo de manera más intensa, íntima, grande, porque el conocimiento alimenta la voluntad y la voluntad es el motivo para nosotros. Con el deseo, eso nos hace dar nuestro fiat a Dios, pero no podemos dar nuestro fiat hasta que primero estemos informados. Por eso cuando el ángel le dijo a María que sería la madre de Dios, ¿cuál fue la primera cosa que hizo? Ella no dijo fiat. Lo primero que dijo fue, ¿cómo es esto posible?
Ella quería estar informada. Entonces ella dio su fiat cuando supo cómo era esto posible. Así que el conocimiento es muy importante para que podamos vivir en él, pero pueden recibirlo implícitamente, muy parecido a como lo recibió Santa Faustina. Faustina no tenía ningún conocimiento de los escritos de Luisa, pero Jesús la llamó muy claramente una hostia viva, un tabernáculo vivo, y le dijo que marcara su voluntad un día en su diario, nunca lo hagas de nuevo. Y hubo varios santos, después que también vivieron en este don, como Padre Pío y Madre Teresa de Calcuta. Hay mucha evidencia en sus escritos que muestra que sí lo hicieron, pero en ese sentido de recepción implícita pueden recibir... Está bien. Muchas gracias. De nada. Tiempo atrás tuviste una pequeña y melodiosa canción sobre las virtudes divinas y celestiales de Jesús y Luisa. Escribí: mueres a ti mismo en tu propia y paz. Eso es correcto, sí. Las virtudes divinas también tienen una cualidad que las otras virtudes no poseen, le dice Jesús a Luisa, y es que multiplican. Podemos multiplicar gracia de Dios y multiplicar los actos divinos de Dios que se están realizando en y a través de nosotros en su voluntad, así como podemos influir transtemporalmente en todas las cosas del pasado, presente y futuro, lo cual las virtudes no hacen. Así que las virtudes cristianas, morales, teológicas no hacen estas cosas. Las virtudes divinas trascienden el tiempo y el espacio y pueden multiplicarse. Y Jesús le deja esto muy claro a Luisa cuando habla sobre la diferencia entre las virtudes divinas. No creo que pueda sacarlo de la nada, pero déjame intentarlo rápidamente. Los actos realizados en mi voluntad son semillas divinas que llevan consigo el poder creativo que es mayor que los soles. No solo hacen que las cosas sean fructíferas, lo cual hacen las virtudes, sino que crean semillas y las multiplican hasta el infinito, que es lo que hacen las virtudes divinas. Me dan la oportunidad de nuevas creaciones divinas. Ellas activan mi propio poder y llevan mi vida divina. Hay otro pasaje, es del volumen 12, 6 de diciembre de 1917. Gracias, Padre, por tomar mi pregunta. ¿Era la naturaleza humana de Jesús eterna como su naturaleza divina? No, era finita. Finita en su comienzo, infinita en su final, porque hay un comienzo pero no hay un final. Y la diferencia entre esos tres adjetivos, finito, infinito y eterno, es la siguiente. Finito tiene un comienzo y un final, como un cuerpo físico. Se descompone en la tierra, Corsal será resucitado en el último día. Eso lo hace infinito, pero en la tierra es finito. Infinito tiene un comienzo, pero no un final, como nuestras almas inmortales. No tuvieron un principio, lo siento, no tuvieron existencia antes de comenzar a existir. Su inicio fue en la concepción. Y la idea de la preexistencia de las almas está condenada formalmente por el Segundo Concilio de Constantinopla. Y luego, lo eterno no tiene ni principio ni fin, solo Dios es eterno. Por lo tanto, cuando su voluntad divina en la segunda persona de la Trinidad se encarnó en la naturaleza humana, dotó a esa naturaleza humana de una operación eterna que no tiene ni principio ni fin, en virtud de la eternidad de Dios. Entonces hay finito, lo infinito y lo eterno. Entonces, su naturaleza humana en realidad comenzó en el momento en que fue concebida. Padre, tengo una pregunta para usted, algo que surgió recientemente. Por favor. Tuve a una persona que preguntó, y era una pregunta general. ¿Por qué tuvo que esperar nuestro Señor a Luisa para que todos tuviéramos acceso a este maravilloso regalo?
no podría habernos dado este regalo a través de Nuestra Señora, que es, por supuesto, la mediadora de toda gracia. Esta fue una pregunta que era amplia y realmente me hizo pensar. Buena pregunta. Y te citaré la respuesta de uno de los volúmenes, y es, concretamente, el volumen 19 del 28 de marzo de 1926. Para resumir lo que compartiré contigo, si Jesús hubiera revelado este regalo en el tiempo de María, nadie lo habría entendido. Así que así es como Jesús dice lo que estoy compartiendo contigo, en palabras simples. Hija mía, el propósito principal de todo lo que mi madre y yo logramos en la obra de la redención fue el de permitir el reinado de mi fiat en la tierra. Mientras que el propósito principal de Dios en la creación era el fiat, mi generosidad tuvo que rebajarse al secundario. El propósito de la redención y actuar como un maestro, quien, aunque poseía el conocimiento más alto y la capacidad de dar lecciones nobles y sublimes, digno de sí mismo, y sabiendo que sus estudiantes eran prácticamente todos analfabetos en las cosas del cielo, al rebajarse, les dio lecciones sobre la A, B, es de las cosas celestiales. Hice esto para guiarlos progresivamente hacia el propósito principal de Dios a través de nuevas lecciones sobre el conocimiento que poseo para hacer de todos ellos maestros dignos de mí, su maestro. Si yo, su maestro, no quería rebajarme para ofrecerles lecciones a un nivel más bajo, pero insistí en ofrecer lecciones de mi conocimiento superior, los estudiantes que eran analfabetos no me habrían entendido, y en su confusión ante tal gran conocimiento, habrían ignorado ese conocimiento y me habrían dejado a mí, su maestro. Y si no hubiera querido rebajarme yo mismo ante mis estudiantes, habría terminado como un pobre maestro, despojado de la satisfacción de impartirles a sus estudiantes los pequeños y grandes tesoros de mi propio conocimiento. Ahora, hija mía, cuando vine a la tierra, las almas eran todas analfabetas, cosas no celestiales. Y si hubiera querido hablar sobre el fiat y de vivir verdaderamente en mi voluntad, ellos no habrían sido capaces de comprenderlo. Dado que la mayoría de ellos estaban lisiados, ciegos y enfermos, y no sabían cómo acercarse a mí, tuve que rebajarme a través de los velos de mi humanidad que cubrían el fiat que tenía la intención de otorgar eventualmente. Así, me convertí en su hermano, asociándome con todos para poder enseñarles los primeros rudimentos, el ABC del supremo fiat. Y todo lo que enseñé, hice y sufrí no tuvo otro propósito que preparar el camino para la venida y el dominio de mi voluntad. Está bien, ahora solo te daré un ejemplo práctico. ¿Cómo podría Jesús haber explicado lo que sucede en la consagración de la misa a la gente cuando no tenían las palabras adecuadas para expresarlo, como la transubstanciación? Esto no entró en el léxico de la Iglesia hasta el siglo XII, cuando un obispo de Francia creó esta palabra y fue adoptada por Tomás de Aquino 100 años después. Así que poco a poco, la Iglesia desarrolló su lenguaje a lo largo de 2000 años. Ayúdanos a entender mejor la diferencia entre el pan y el vino, y la sustancia, los accidentes, la sustancia, o incluso para entender, por ejemplo, la naturaleza de la sacramentología. Lo que sucede con los sacramentos, no sabían esto en la época de Cristo. A lo largo de los años, la Iglesia desarrolló esto gracias a los concilios teológicos, contribuciones como el concilio de Éfeso, Calcedonia, Constantinopla y Letrán. Estos fueron importantes concilios ecuménicos. Eso estableció la base de todo el futuro lenguaje teológico que seguirá desarrollándose con otros concilios y otros encuentros ecuménicos, así como con declaraciones magisteriales. Así que, teníamos este conocimiento hace 2000 años para articular este regalo, ¿verdad? Y la respuesta a la otra pregunta, ¿por qué esperó a Luisa? Ahí se responde parte de la pregunta. ¿No teníamos el conocimiento en la época de Cristo? No podría haber hecho esto con María porque nadie lo entendería. Además, en segundo lugar, porque Cristo le dice a Luisa que Dios interviene en la historia humana cada 2000 años.
Y los padres de la iglesia primitiva resonaron con esto, así que también lo dice la segunda carta de Pedro, que un día a los ojos de Dios es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Los padres de la iglesia, algunos de ellos, enseñaron que así como Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, así que el hombre racional, Adán, desde el tiempo de Adán, la humanidad existirá por 6000 años, y Dios descansará con la creación en el séptimo milenio. Desde la existencia de la humanidad, acabamos de entrar en el séptimo milenio. Por eso el segundo derramamiento del Espíritu Santo está sucediendo ahora. Así que hace 2000 años tuvimos la redención, hace 4000 años tuvimos la entrega de la ley y el diluvio, hace 6000 años genealógicamente se ha demostrado que Adán y Eva fueron creados, y el Papa Pío XII en su encíclica titulada Humanogénesis afirma que Adán fue el primer ser humano, así que aunque se descubrieron civilizaciones aquí y mucho antes de Adán no eran humanos, está bien. Así que estamos en el tercer milenio cristiano, el séptimo milenio desde la época de Adán, y estamos entrando en el descanso del sábado, del cual habló Agustín habló Cipriano de Jerusalén habló, ambos del siglo IV, y San Bernardo de Claraval habló desde el siglo XII. Se refieren a esto como un reinado interior de Cristo, un descanso sabático, una venida intermedia. Buenas noches, Padre. De hecho, tengo 2 preguntas que son un poco similares entre sí. ¿Crees que durante la advertencia se les dirá a las personas sobre la voluntad divina? Y por lo tanto, las personas que han estado inseguras al respecto o dudosas, que han elegido probarlo con suerte, se unirán al rebaño. Creo que sí. Sí, creo que va a haber una conversión mundial cuando eso suceda. De hecho, los videntes afirmaron que no habrá ateos cuando esto suceda. Todos lo reconocerán como algo que viene de un creador. Así que este será un evento mundial que nunca ha ocurrido en la historia humana. Conversión masiva del mundo. También aceptarían la voluntad divina en su totalidad, sin reservas y sin cuestionamiento. No sabrían la voluntad divina para aceptarla si alguien les enseñe. No obtendrán conocimiento infundido de la advertencia. No. Así que tendríamos que informarles sobre estas cosas. Sí, lo que me lleva a mi siguiente pregunta. Durante la era de paz o en el tiempo después de la advertencia, imagino que dependerá de nosotros enseñarles a compartir la voluntad divina. Absolutamente, sí. De hecho, hay un místico de Francia que no publicó un libro. Alguien publicó un libro sobre él, el padre Paul de Mol. Tuvo visiones proféticas del futuro. ¿Cuál era el nombre? Ese es el nombre del libro, creo. El padre Paul de Mol solo tiene su nombre. Lo leí hace unos 30 años. Y habla sobre cómo tendríamos que educar a todas estas personas que quedan e introducirlas, especialmente a los niños que continúan naciendo durante la era de paz. También tendrían que ser educados. Así que estas personas que experimentaron la advertencia estaban abiertas al regalo de Dios. Dios los guiará hacia este regalo. Si están abiertos a ello, Dios, no recuerdo ningún evento reportado en la vida de los santos donde Dios no cumpliera las oraciones de alguien cuando le pidieron que recibiera todo lo que pudiera darles y estaban abiertos a ello. Solo si no están abiertos puede que no reciban esto, pero si están abiertos, estos caminos hacia lo divino ya habrán sido abiertos por Luisa, por Jesús. Jesús y Luisa hablan de esto en los volúmenes. Nuestro trabajo es hacer lo mismo. Abrimos caminos para estas personas. ¿Qué significa eso? Caminos de gracia. Nuestras oraciones pueden disponerlos a conocer a una persona que se los presente, así que las oraciones literalmente convierten almas de esta manera y Dios hace el resto. Así que si están abiertos y nosotros oramos, entonces puede suceder. Sí, siempre estoy orando por ellos. La otra pregunta ¿es una oración bastante adecuada? Pedir el conocimiento infundido de la verdad de la voluntad divina, que por supuesto bajo nuestra propia capacidad no podemos comprender. Así que siempre le estoy pidiendo a Jesús que me muestre lo que quiere decir cuando leo los volúmenes. Sí, es hermoso. Y esa habilidad o capacidad para eso aumentaría en la era de paz. Porque entonces obviamente estaremos allí tanto. Sí,
Número 1, porque el diablo estará encadenado, así que no estará jugando con nuestra memoria e intelecto. Número 2, porque en esta era de paz, habrá una efusión de gracia, más de lo que hemos visto en la historia humana. Y esta efusión de gracia incluye luces interiores, es decir, inspiraciones, pequeñas infusiones de conocimiento, pero también a través de maestros, a través de la jerarquía. No importa cuánto conocimiento infundido nos dé Dios, siempre tenemos que equilibrarlo con las enseñanzas jerárquicas de la Iglesia. Eso no cambia, porque es una cosa comprometerse con la interpretación personal y la oración privada. Es otra cosa buscar confirmación de eso de alguien que esté bien versado en su doctrina. Y por eso Juan de la Cruz siempre informaba a las personas que deseaban recibir este tipo de infusiones y la oración personal para hacerlo, pero consultar con un sacerdote que esté informado sobre las enseñanzas de la Iglesia, cosas así. De esta manera, están seguros de no desviarse con alguna interpretación privada. Sí, eso es definitivamente lo que le sugería a una persona nueva. Ella estaba dibujando para leer el libro del cielo por su cuenta. Yo, que necesitas instrucciones, ¿sabes? Sí, definitivamente necesitamos las enseñanzas del sacerdote y de la Iglesia, definitivamente. Gracias, Padre. Me gustaría entender la diferencia entre recibir el don de la voluntad divina de manera permanente y experimentarlo temporalmente, como si fuera prestado. Muy buena pregunta. El efecto tiene poca diferencia. En otras palabras, si participas en este regalo solo por unos momentos, a lo que Jesús se refiere como préstamo, realmente no hay una diferencia sensible necesariamente que si vivieras en ella sin nunca salir. Ciertamente, cuando estás más habituado a las virtudes, eso te fundamenta y te ancla espiritualmente, de tal manera que puedes permanecer en este regalo sin salir. Se te dan más regalos y más gracias. Así que hay una diferencia en términos de que recibes más gracia cuando vives en ella que si estás entrando y saliendo intermitentemente. Y también recibes más inspiraciones, más ideas, pero el acto es realmente diferente. Mira, cuando haces un acto en la voluntad divina como un préstamo, o si estás en ella permanentemente, ese acto sigue siendo parte de Dios. Jesús dice que Él es inseparable de estos actos. Así que no hay un acto en la voluntad divina que sea medio Dios y pleno Dios. No existe es Dios o no es Dios. Así que cuando haces un acto en la voluntad divina, incluso temporalmente, es la Santísima Trinidad, son inseparables. Así que recibes toda la efusión de la Santísima Trinidad, pero correspondencia es lo que puede minimizar los efectos de eso en la creación. Así que es una cosa recibir el regalo, es otra cosa multiplicar ese regalo y compartirlo con otros. Así que si estás entrando y saliendo del regalo y haces actos, esos actos contienen toda la Trinidad. Pero la medida en que multiplicas esos actos depende de tu correspondencia a la voluntad y la gracia de Dios. Así que podemos minimizar la influencia sobre los demás, basándonos en nuestra falta de correspondencia con Dios, al entrar y salir de este mundo. Lo que nos saca de la voluntad divina es el pecado deliberado. Jesús le dice esto a Luisa. Y en el volumen 1, Él le dio la gracia de no ofender a Dios nunca más, ni siquiera venialmente, de no volver a cometer pecado venial deliberado. Así que el pecado deliberado nos saca de la voluntad divina, pero no de la gracia de Dios. El pecado venial deliberado nos saca de la voluntad divina, pero no de la gracia de Dios. El pecado mortal nos saca de ambos. Así que, cuando somos conscientes de hacer algo deliberadamente, venial y ofensivo a Dios, hacemos un pequeño acto de contrición y luego regresas de inmediato a ese regalo. Está bien, así que gracias a todos por unirse y les daré una bendición final. Les pediré que enciendan sus micrófonos. Buenas noches. Night, Father. Thank you. Hi, Father. Thank you, Father. Night, Father. Thank you. God bless you. Hi, Father. Father. Good night, Father. Thank you. God bless you and keep you always in His most Hi, Father. Thank you, Father. In the name of the Father, Hi, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you for keeping your ears. La era de la divina voluntad.
verdad comentado teológicamente por el padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confiar.